El día de hoy hablaremos acerca de series y sucesiones. Sucesiones. Una sucesión matemática se puede definir como una función denotada como a sub n, cuyo dominio son los números enteros positivos. Uno de los puntos importantes a destacar es que si la sucesión tiene una cantidad determinada de términos, se le llamará sucesión finita, y si por el contrario la sucesión no tiene una cantidad definida de términos, se la llamará sucesión infinita. Un ejemplo de esto sería: para la sucesión finita tenemos los términos 1, 4, 7, 10 y 13. Y para la sucesión infinita tenemos los términos 1, 5, 9, 13, puntos suspensivos. Como se puede observar, a la sucesión infinita se le colocan los puntos suspensivos, lo que denota que nunca va a acabar ese patrón de números. Un concepto muy importante es el de representación de forma explícita, y un ejemplo de esto sería en donde lo primero que vemos es la notación de sucesiones y seguidamente la regla de asociación. Ahora hablaremos tal vez de las dos nociones más importantes cuando de sucesiones hablamos. Estas son convergencia y divergencia. Para ello hablaremos de límites. Una sucesión a sub n es convergente si y solo si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n existe. Por el contrario, una sucesión a sub n es divergente si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n no existe. Tenemos la siguiente sucesión infinita. Entonces, para determinar si es convergente o divergente, simplemente resolvemos un límite. En este caso, por tal motivo, esta sucesión es convergente. Otro ejemplo sería: en este caso es claro ver que esta sucesión es divergente, puesto que cuando n tiende a infinito los valores pueden ser 0 o 2, lo cual no es posible en los límites. Es importante destacar que si a sub n y b sub n son sucesiones convergentes, entonces ahora hablaremos de series. Si una sucesión infinita a sub n se suman sus términos, se obtiene una expresión como a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub n, y se le llama serie infinita o simplemente serie y se denota como. Ahora debemos introducir un concepto asociado con las series infinitas, que son las sumas parciales, donde a sub 1 es igual a s sub 1, a sub 1 más a sub 2 es igual a s sub 2, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 es igual a s sub 3, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n va a ser igual a s sub n. Si nosotros formamos una sucesión con estas sumas parciales, es decir, s sub 1, s sub 2, s sub 3 y s sub n, cuando n tiende a infinito y las sumas parciales tienden a un número, entonces se dirá que la serie infinita es convergente. Tenemos el siguiente ejemplo: un medio más un cuarto más un octavo más todos los números infinitamente, y encontramos como valor para todas las sumas parciales que siempre convergen a un número. Quiere decir que toda la sumatoria como tal converge a dicho número. Es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de s sub n es igual a L, entonces decimos que estamos frente a una serie infinita, convergente. En caso tal de no encontrar ese límite, vamos a decir que es una serie infinita divergente. Pero no siempre se puede obtener la suma parcial enésima y su límite. Muchas veces resulta muy complicado. Por esta razón se estudian diversos criterios para conocer la naturaleza de la serie. Algunos de ellos son la serie geométrica, una serie en la cual la razón entre los términos sucesivos se mantiene constante. Tiene como estructura principal a más ar al cuadrado más ar al cubo más así sucesivamente, y se puede resumir utilizando esta sumatoria. Entonces, si se cumple que la razón r es un término entre menos 1 y 1, vamos a decir que esta serie converge y lo hará hacia a sobre 1 menos r. Y cuando no se cumpla esta condición, la serie va a divergir. Ilustremos con un ejemplo.
nos dan. Empecemos a resolver. Si n vale 1, tendremos un medio. Si n vale 2, vamos a tener un medio al cuadrado. Si n vale 3, vamos a tener un medio al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, para esta serie, a es igual a un medio. Y para hallar r, simplemente dividiremos, en este caso, AR entre A, lo que nos resulta un medio. Entonces vemos que un medio se encuentra entre el intervalo de -1 y 1. Podemos decir que esta serie converge y lo hará hacia A entre 1 menos R, que en nuestro caso será, vemos que es igual a 1. Entonces la serie converge a ese valor. Series telescópicas son llamadas de esta forma porque sus sumas parciales se cancelan por cancelación telescópica. Suelen tener esta forma. Para saber y visualizar su convergencia, vamos a realizar la suma que tenemos que sería. Teniendo esta suma, es evidente que algunas parejas se pueden cancelar. Al realizar esa cancelación nos queda el inicio y el final de la suma, en este caso. Y para hallar su convergencia simplemente resolvemos el límite, que en este caso sería